Buenas noches, estimados hermanos. Hoy, viernes, queremos compartir con ustedes en este tiempo de oración y estudios bíblicos algunos motivos de oraciones, puesto que el propósito final de nuestra salvación es glorificar a Dios y traernos a comunión íntima y enriquecedora con Él. No buscar a Dios en oración es negar ese propósito. Como vemos en la primera carta de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, nos dice el apóstol Juan, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión es con el Padre y con su Hijo. Amado hermano de la primera iglesia bautista de Balboa, nos acercamos a Dios en oración congregacional. Sabemos por las Escrituras que nuestra comunión con el Padre no es y no podrá ser nunca interrumpida, puesto que el propio Dios ha provisto para su pueblo la oración como medio de gracia, por el cual cada uno de los creyentes de forma personal y también como un cuerpo, como la iglesia, todos juntos, pueden acercarse a Él en oración. Como dice su palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta primera parte de los motivos de oraciones, queremos pedirles que esté orando a Dios desde su hogar por los siguientes motivos. Oraciones de gratitud a Dios por su providencia cada día. Pedimos oración a Dios para que nos siga fortaleciendo para perseverar en la fe, que como creyentes pongamos nuestra mirada en Cristo. Oramos a Dios arrepintiéndonos por nuestros pecados. Rogamos a Dios por su misericordia, que nos restaure por el poder de su Santo Espíritu. Pedimos a Dios oración por cada uno de los miembros de la iglesia de Balboa, esta iglesia local, por cada uno de los ancianos que forman parte de esta iglesia, por los hermanos que están pasando por enfermedad, por cada una de las familias, los matrimonios, los jóvenes, los solteros, los niños, aún los más pequeños, los recién nacidos, los infantes. Pedimos a Dios para que Él sea nuestro consuelo en este tiempo, para que perseveremos en comunión fraternal, para que andemos en santidad delante de Él y seamos luz y sal a este mundo en oscuridad. Pedimos a Dios por la salud espiritual de su iglesia, para que seamos perfeccionados por su palabra y la obra de su Santo Espíritu. Recordamos a los hermanos que están sin empleo. Sabemos que Dios es nuestra fuente de toda gracia y providencia. Oramos a Dios para que siga derramando su socorro sobre la vida de cada uno de nosotros. Recordamos en oración a cada uno de los pastores y a sus familias. También oramos por las hermanas que están esperando bebé, que están embarazadas, para que el Señor la guarde a ella y a las criaturas que están en sus vientres. En esta segunda parte oramos también, como nos manda las Escrituras, a que pidamos a Dios por nuestras autoridades civiles. 1 Timoteo 2:2 nos dice que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso en esta noche pedimos a nuestro Padre, quien es el gobernante de todo, y pedimos a Él, a Dios, por las autoridades civiles de nuestro país que han sido puestas por Él, por el presidente y sus ministros, los diputados, magistrados, jueces y todo aquel que lleva un puesto de autoridad y responsabilidad en este país, para que ellos puedan en primer lugar arrepentirse de sus pecados si no han conocido a Dios y alcanzar salvación,
según sea la soberana voluntad de Dios. Y también pedimos para que ellos puedan servir al pueblo con honestidad y sabiduría. Esta tercera parte de nuestro motivo de oraciones, oramos por todos los hombres, como nos manda las Escrituras en 1 Timoteo 2:1. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por eso rogamos a Dios por aquellos que en este momento padecen a causa de la enfermedad, que en medio de esta situación ellos puedan ver su necesidad de un Salvador para sus vidas como una mayor prioridad que sanidad para sus cuerpos. También pedimos a Dios que en esta hora oscura en que vive el mundo, los hombres puedan hacer un alto y ver en todos estos acontecimientos que Él es Dios y que le deben a Él toda la gloria. También pedimos a Dios que destruya todo plan maligno del hombre que actúa con egoísmo y engaño contra sus prójimos. Nuestra cuarta parte en este motivo de oraciones es por la iglesia en todo el mundo. Según el Tesalonicenses 1:4 nos dice así: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Señor, por eso en esta noche, como iglesia, te pedimos por todos tus hijos en todas partes del mundo, por tu iglesia universal, que se encuentra en todo el mundo, para que sean fortalecidos en tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que esta enfermedad afecta a todos los hombres, esta pandemia, entre los cuales están tus hijos también. Señor, provee consuelo en este tiempo de dolor y pérdida. Tú eres el Dios de toda paz, que nuestra confianza esté puesta en ti. Señor, te pedimos por cada uno de los pastores que tú has puesto al frente de cada una de las iglesias en todo el mundo, para que estos hombres puedan ejercer su labor de guiar, alimentar y cuidar a tu rebaño, a la iglesia que tú has puesto en sus manos. Cada día, Señor, ellos puedan tener este cuidado por tu pueblo, aún más en estos momentos difíciles, Señor. Te pedimos estas cosas. Señor, también te pedimos por aquellos que sufren persecución. Padre, que tu amor los cubra, que en este tiempo de dolor puedan descansar en ti. Ayúdanos a nosotros a sentir también el dolor de estos tus hijos que sufren a causa de la verdad. También te pedimos, Señor, que destruyas todo plan del maligno y de los hombres malos que se levantan contra tu iglesia. Señor, ayuda a tu iglesia en todo el mundo a que presente defensa de la fe de una forma digna y que podamos ser dignos representantes de tu evangelio. Señor, en este tiempo pedimos, Señor, finalmente nos acercamos a ti en oración. Oh, nuestro Señor, que en este tiempo difícil tú seas nuestro consuelo y refugio. Y si es tu voluntad que mientras pasamos este valle de sombra y muerte perezcamos, ayúdanos, Señor, a no quitar nuestra mirada de ti. Tu palabra dice que quienes tú amas, todas las cosas ayudan a bien. Sabemos, Señor, que ya sea que muramos o vivamos, somos tuyos y nada nos podrá separar de tu mano. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Ahora alabemos a Dios escuchando este himno.
estos momentos vamos a recibir el estudio de la palabra de Dios. Saludos hermanos a todos, buenas noches. Hoy es viernes 12 del mes de junio del año 2020. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa con nuestro servicio de los viernes, nuestro servicio de oración y de estudio bíblico. Y les ruego también que estén orando por nuestro hermano y amigo, el pastor Jairo Baker, que se encuentra en condición muy delicada en el hospital, incluso está en coma. Así que, hermano, él tiene unas complicaciones con la diabetes y otras enfermedades. Estamos pidiendo oración por nuestro hermano, amigo, pastor Jairo Baker. Por favor, recuérdelo en sus oraciones, que conforme a la voluntad y el poder del Señor, se hagan todas las cosas en la vida de nuestro hermano Jairo. Y bueno, seguimos con esta maravillosa carta, esta joya, como le hemos dicho, de doctrina paulina. Y esta noche hemos titulado Haciendo conocer el misterio a todos los hombres. Y vamos a ver del capítulo 3, versos 9 al 13. Vamos a tener una lectura y también vamos a estar orando, presentándonos delante del Señor. Efesios capítulo 3, verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Jesucristo. Verso 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por estos días de esta semana que ya entra en sus últimas horas, mañana sábado. Te damos gracias porque hemos visto tu misericordia nueva cada mañana y tu gracia que no merecemos manifestándose en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, por tu cuidado y tu protección a cada uno de nosotros, a esta iglesia local y a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en sus hogares, a todos los pastores, diáconos, maestros y a cada hermano de los ministerios de esta iglesia, Señor, por sus vidas. Señor, nuestra mirada está puesta en ti, Señor, y estamos esperando, Señor, que tú nos dirijas y guíe en medio de estos tiempos tan difíciles, tiempos de tanta confusión, tiempo en donde tenemos que cuidarnos del COVID-19, pero también tiempo en que debemos cuidarnos de las mentiras, del espíritu de mentira que ha invadido, Señor, a esta sociedad en estos tiempos de una manera agresiva. Siempre hemos estado bajo la mentira del maligno, pero ahora vemos que esta mentira del maligno y la mentira de los hombres se han unido y hay mucha desinformación en las sociedades, pero nosotros, Señor, disipamos toda duda cuando nos acercamos a tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Bendito sea tú, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares en esta noche. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Haciendo conocer el misterio a todos los hombres, los subtituló el doctor John Stott. La segunda parte del ministerio privilegiado de Pablo está expresado en estos términos: aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Y el versículo 9 no repite simplemente el versículo 8. Hay tres diferencias significativas. Recuerden que los viernes pasados hemos hablado de que este misterio se reveló ahora a través del ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuál era ese misterio?
Bueno, en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios, era unir judíos y gentiles bajo una sola comunidad internacional, siendo Cristo la cabeza de esa comunidad, llamada ahora la Iglesia de Jesucristo. Primero, la predicación del Evangelio no se define ahora como evangelizo, anunciar las buenas nuevas, sino como fotizo, aclarar. Pablo ya utilizó el verbo en su oración en el capítulo 1, verso 18. Así que la idea se desplaza del contenido del mensaje, las buenas nuevas, a la condición de aquellos a quienes es proclamado el mensaje en la oscuridad de la ignorancia. Jesús mismo caracterizó la comisión de Pablo en estos términos, ya que lo enviaba a los gentiles para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Pablo nunca olvidó esto. Su propia conversión en el camino de Damasco era el resultado de la luz brillante que venía del cielo, no solo externamente, sino también internamente. Como lo dijo más tarde el propio Pablo, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, dice Pablo, hizo brillar su luz en nuestros corazones. Fotismo es la palabra que utiliza allí para describir la iluminación que cumplió su conversión. También nosotros, amados hermanos, en la primera iglesia bautista de Balboa, debemos recordar siempre en nuestra evangelización que el príncipe de las tinieblas tiene a los hombres y a las mujeres en la oscuridad y que solamente por la iluminación divina serán abiertos sus ojos para ver. Nuestra responsabilidad es ser fieles en la extensión, amados hermanos, del evangelio, ya que este es el medio que Dios ha ordenado para atraer a los que están en tinieblas. Una segunda diferencia entre los versículos 8 y 9 está en la descripción que Pablo hace de su mensaje. En el versículo 8 lo presenta como las incalculables riquezas de Cristo. Y en el versículo 9 como la realización del plan de Dios, el misterio. No son solo expresiones divergentes para una misma cosa, indican nuevamente un cambio en el énfasis. Uno no puede decir que las incalculables riquezas de Cristo es el más amplio de los dos conceptos, porque reúne el remedio de Cristo para las dos alineaciones gentiles, separación de Dios y de Israel. Y por lo tanto abarca la totalidad de la salvación. El misterio, hermanos, se concentra solo sobre una de las dos reconciliaciones. Es cierto que el misterio es el misterio de Cristo. Está centrado en Cristo. Pero lo que declara acerca de Cristo es que por medio de Él y en Él, los judíos y los gentiles son incorporados en términos igualitarios en la misma y única comunidad. Déjenme señalar más claramente la diferencia en estos términos de acuerdo con el versículo 8. El mensaje de Pablo es Cristo y de acuerdo con el versículo 9 es la iglesia también. La tercera diferencia entre los versículos 8 y 9 es que Pablo en el primer versículo dirige su ministerio a las naciones, a todos los pueblos, lenguas y naciones que pueblan este mundo. Y en segundo, a todos. Esto era necesario porque el misterio concernía tanto a judíos como a gentiles. Era un mensaje, amados hermanos, de reconciliación mutua y de pertenencia a la nueva sociedad de Dios, que era también la nueva humanidad que Él estaba creando a través de esta reconciliación entre judíos y gentiles bajo la cabeza y el gobierno de Cristo. Quizá esta sea la razón por la que en el versículo 9 Pablo describe a Dios como el creador de todas las cosas. Aquel que creó el universo ahora ha comenzado una nueva creación y algún día la terminará. En efecto,
El misterio incluye la gran promesa de que Dios finalmente unirá todas las cosas en y por debajo de Jesucristo. Así que el versículo 9, Pablo reúne en su mente creación y redención. El Dios que creó todas las cosas en el comienzo, recreará al final todas las cosas, como ya lo hemos venido indicando en los viernes pasados. Haciendo conocer la sabiduría de Dios a los poderes cósmicos. En el verso 10, la perspectiva del apóstol se amplía ahora aún más, amados hermanos. Nos dice que aunque el evangelio está dirigido en primer lugar y de manera directa a los seres humanos, indirectamente trae un mensaje para los ángeles, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿Qué quiere decir Pablo? Amados hermanos, el primer resultado que se espera de la predicación de la incalculable riqueza de Cristo y del misterio es el nacimiento y crecimiento de la iglesia, que los gentiles y judíos abracen el evangelio, se conviertan y pasen a ser miembros unidos de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Más aún, amados hermanos, esto ya había sucedido cuando Pablo estaba escribiendo. No estaba teorizando. El misterio no es una abstracción. Estaba tomando forma concreta delante de los ojos de la gente. Y en este fenómeno nuevo, esta nueva humanidad multirracial, estaba desplegándose la sabiduría de Dios. Por cierto, la existencia de la iglesia como una comunidad de gente salvada y reconciliada es al mismo tiempo una demostración pública, amados hermanos, del poder de Dios, de su gracia y de su sabiduría. En primer lugar, del grandioso poder de la resurrección de Dios. Después, de la incomparable riqueza de su gracia y bondad. Y ahora, en tercer lugar, de la sabiduría de Dios en toda su diversidad. La expresión en toda su diversidad, polopuikilos, multiforme, significa muy coloreado y se utilizaba para describir flores, coronas, vestimentas bordadas y alfombras tejidas. La palabra más simple es poikilos. Se utiliza en la Septuaginta para la túnica de diversos colores, de acuerdo a lo que dice la Reina Valera revisada, o túnica muy elegante, como lo dice la Biblia Dios habla hoy. Que Jacob le dio a José, su hijo más joven, como lo podemos leer en Génesis 37, 3, y versos 23 y 32. La iglesia, una comunidad multirracial, una comunidad multicultural, es como un hermoso tapiz. Sus miembros vienen de un amplio espectro de coloridos y procedencia. Ninguna otra comunidad humana se le parece. Su diversidad y armonía son únicas. Es la nueva sociedad de Dios y la hermandad colorida de la iglesia es un reflejo de la multicoloridad o el multiesplendor, para utilizar la palabra de Francis Thompson, sabiduría de Dios. Por lo tanto, a medida, amados hermanos, que el evangelio se extiende por el mundo, esta nueva y variada comunidad cristiana, la iglesia de Cristo, va desarrollándose. Es como si se estuviera poniendo en escena un gran drama. La historia es el teatro, el mundo es el escenario y los miembros de la iglesia de todas partes son los actores. Dios ha escrito la obra y Él la dirige y la produce. Acto por acto, escena por escena, la historia continúa desplegándose. Pero, ¿quiénes son los espectadores? ¿Son las inteligencias cósmicas, los poderes y autoridades en las regiones celestiales, como escribe Pablo? Por lo tanto, la historia de la iglesia cristiana es como una escuela de posgrado para los ángeles. ¿Qué está diciendo, hermano? Bueno, amada iglesia de Balboa, nuestro conocimiento de estos seres espirituales es limitado y debemos tener cuidado de no ir más allá de lo que la Escritura enseña.
ni caer en especulaciones inútiles. Algo claro, sin embargo, es que no son omniscientes. El apóstol Pedro nos dice que no entendieron completamente la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento ni la de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Interesante. En cuanto a las buenas nuevas de salvación en Cristo, porque estas son cosas que aún a los mismos ángeles anhelan contemplar. De la misma manera podemos deducir aquí del versículo 10 que Dios nos les ha revelado directamente su plan para la iglesia, sino que se propuso hacerlo conocer por medio de la iglesia. A medida que surge la iglesia y va creciendo, es a través de la creación antigua, el universo, que Dios le revela su gloria a los seres humanos. Y es por medio de la nueva creación, la iglesia, que revela su sabiduría a los ángeles. Dice Pablo, parece legítimo decir que aunque no podemos verlos, ellos nos ven. Miran fascinado la manera en que los gentiles y judíos se incorporan a la nueva sociedad como iguales. Más aún, de la formación de la iglesia aprenden no solo de la sabiduría de Dios en toda su diversidad, sino también su eterno propósito, como lo vemos en el verso 11. Este propósito es algo realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se cumplió en la historia a través de su muerte y resurrección, el don de su Espíritu, la predicación del Evangelio, hermanos, y el surgimiento de su iglesia, porque en Él, en Cristo Jesús, hermanos de Balboa, mediante la fe, todos nosotros, judíos o gentiles, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios, como lo dice el verso 12. Este acceso universal de todos los cristianos a Dios a través de Cristo es lo que los reformadores del siglo XVI llamaron el sacerdocio de todos los creyentes. Es el privilegio básico de todos los que están en Cristo, es decir, de la iglesia, la comunidad universal de judíos y gentiles, de la que Pablo está escribiendo. Tenemos acceso ahora ante la presencia a la presencia de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y porque su justicia y obediencia se nos han imputado. No puedo dejar estos versículos, hermanos, especialmente 10, sin mencionar al menos una interpretación un tanto diferente que está ganando popularidad. Se apoya sobre una interpretación de los poderes y autoridades no como inteligencias cósmicas, es decir, ángeles y demonios, sino como estructura político y económica de la sociedad humana. Reservaré una exposición completa y una crítica de este punto de vista para cuando lleguemos al tema de la lucha contra los poderes y autoridades, aquí mismo en la carta de Efesios, en el capítulo 6, verso 12. Pero no puedo ignorar por completo aquí su importancia. Puede resumirse en el comentario de G.B. Carr acerca del versículo 10. Difícilmente sea una exageración decir que cualquier interpretación de Efesios se sostiene o cae por este versículo. Carr cree que el propósito de Dios es utilizar a la iglesia no solo para informar a los poderes, sino también para redimirlo, ya que también estructuras tales como la del poder y autoridad, por ejemplo, la del Estado secular, pueden ser puestas en armonía con el amor de Dios. Marcus Bass elaboró un concepto de la influencia cósmica de la iglesia, fuerzas políticas, sociales, culturales y religiosas. También todas las demás instituciones tradicionales, mayorías y minorías, están expuestas a su testimonio. Se trata tanto como de dictadura como de democracia, organizaciones que promueven el racismo como las que respaldan los derechos humanos y etcétera, y etcétera. Estos y otros poderes han recibido una oportunidad única de parte de Dios, la de ver desarrollarse desde el comienzo un cielo nuevo y una tierra nueva.
Baal se refiere al papel de la iglesia, según se indica en el versículo 10, pero naturalmente me siento inhibido, ya que estoy en completo desacuerdo con estos eruditos y sobre todo eruditos de este calibre. Pero habiendo considerado cuidadosamente la cuestión, me siento confiado en declarar que no creo que Pablo estuviera refiriéndose a las estructuras sociales de la tierra cuando escribió sobre los poderes y autoridades celestiales, ni que cualquiera fuese su identidad. Estuviera indicando que su conocimiento sobre la multiforme sabiduría de Dios debe entenderse como una actividad redentora en lugar de informativa. Por ahora, no diré más acerca de esto hasta que estemos en Efesios capítulo 6, verso 12. Si volvemos a mirar la exposición, amado hermano, de Pablo sobre el privilegio singular que le había sido concedido por la gracia de Dios de ser apóstol a los gentiles, entonces, amado hermano, resulta instructivo ver los distintos medios que utilizó Pablo y las etapas que siguió para su comunicación del Evangelio. Primero, Dios le hizo conocer el misterio de su plan a Pablo mismo y a los otros apóstoles y profetas. Lo podemos ver en el verso 5, por medio de la revelación. Segundo, comisionó a Pablo y a otros para predicar el Evangelio a todos en todo el mundo. Tercero, su multiforme sabiduría y propósito eterno se hicieron visibles a los poderes y autoridades a través de la iglesia, a medida que la veían crecer. Este es el versículo de comunicación divina. Otro le llaman el circuito también de la comunicación divina. Las buenas nuevas fueron transmitidas de Dios a Pablo, de Pablo a los otros y los otros a toda la humanidad hasta llegar a nuestros días. Y de la iglesia terrestre, nuevamente a los cielos, a los poderes cósmicos. En cada etapa cambia el medio. Dios transmite su plan a Pablo por revelación directa. El mensaje se extiende por la proclamación verbal del Evangelio. Y finalmente es por medio de un modelo visual, la comunidad cristiana multicultural, que llega a los invisibles espectadores angelicales. Nada honra tanto el Evangelio, ni es mejor indicio de su importancia superlativa que este programa de comunicación universal. Amados hermanos, en Balboa tenemos que comunicar, y cuando hablo de comunicar me refiero, hermanos, que tenemos que predicar, anunciar, proclamar el mensaje del Evangelio. Es cierto que nuestra vida debe ser un testimonio y nuestro testimonio es una muestra del poder de Dios. Estoy de acuerdo con eso. Tenemos que también con nuestra vida anunciar este Evangelio. Pero cuidado con cometer el error de pensar que solamente es eso, que con nuestro testimonio, en la forma en que vivimos, ya estamos predicando el Evangelio. Esa es una muestra del poder de Dios, porque la predicación, la proclamación del Evangelio es el medio que Dios ha utilizado desde el comienzo de la iglesia e incluso desde el comienzo de la historia. Es la proclamación del Evangelio a todos los hombres, como siempre hemos dicho, donde están y como están. Tenemos que anunciar el Evangelio, proclamarlo. Habiendo llegado ya a esta parte del estudio de esta noche, el verso 13, permítame ir haciendo algunas conclusiones hasta este punto en donde hemos llegado. Como conclusión, la lección más importante que nos enseña esta primera mitad de Efesios 3 es la centralidad bíblica de la iglesia, hermano. La centralidad bíblica de la iglesia. Algunos construyen un cristianismo que consiste por completo en una relación individual con Jesucristo, que no tiene virtualmente nada que ver con la iglesia. Otros aceptan de mala gana la necesidad de ser miembro de una iglesia.
Pero añaden que han perdido esperanza en las instituciones eclesiásticas. Y podemos decir que en algunos momentos es entendible y, por cierto, inevitable que critiquemos muchas de las estructuras y tradiciones heredadas de la iglesia. Sí, la iglesia en cada lugar y en cada época necesita reformarse y renovarse. Pero debemos tener cuidado de no menospreciar a la iglesia de Dios o estar ciegos frente a la obra de Dios en la historia, hermanos. Cuidado con menospreciar al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. No importa cuánto les desagrade su comportamiento. Aún Cristo está edificando y día a día a su iglesia, y aún Cristo sigue refinando día a día a su iglesia. Y lo está haciendo en usted, en mí y en cada miembro del cuerpo de Cristo. Y si Dios no la abandonó, ¿por qué lo hacemos nosotros? Si Cristo no ha abandonado su iglesia, ¿por qué la ha abandonado usted, amado hermano? ¿Cómo podremos hacerlo nosotros si Dios no ha abandonado su iglesia? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿O somos más santos que Dios? ¿O más dignos que Cristo? Qué error pensar así. Qué error cuando menospreciamos el cuerpo de Cristo. Si usted lo ha hecho, hermano, arrepiéntase. Tiene un lugar, la iglesia tiene un lugar central en el plan de Dios. ¿Qué nos enseña entonces este pasaje acerca de la centralidad bíblica de la iglesia? Bueno, la iglesia es central en la historia. El versículo 11 que vimos alude al eterno propósito de Dios, que también se llama plan o el plan de Dios. El misterio. En el versículo 9 lo que se nos dice es que este plan o propósito de Dios desde los tiempos eternos se mantuvo oculto y en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. En el verso 5, más atrás. Pero ahora fue realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, primero a través de su obra histórica de salvación y luego por medio de la proclamación posterior y poderosa en el mundo de las buenas nuevas. ¿Qué es este propósito eterno que ahora está obrando en la historia? Este plan divino que por lo tanto pertenece tanto a la historia como a la eternidad. Bueno, concierne a la iglesia, la creación de una humanidad nueva y reconciliada, unida a Jesucristo. Este es el misterio escondido por los siglos, pero revelado ahora, hermano. La iglesia, la comunidad internacional, formada tanto por los judíos como por los gentiles. No nos cansamos de decirlo. Es esta nueva visión de la historia. Todos hemos estudiado historia en la escuela y puede que la hayamos encontrado, como me pasó a mí, terriblemente aburrida cuando estaba más joven, en mi juventud, en mi adolescencia. Quizá tuvimos que memorizar listas de fechas o de reyes y reinas que gobernaban diversos países. Pero ¿a qué apunta la historia? Tenía razón Henry Ford cuando en 1919, durante el pleito con Chicago Tribune, a raíz de un escrito dijo: ¿la historia es una tontería? ¿Es la historia solamente una sucesión fortuita de eventos donde cada efecto tiene su causa y cada causa su efecto, pero de donde sin embargo no se desarrolla un esquema o modelo general, sino que se muestra como el desarrollo sin significado de la historia humana? ¿Tenía razón Carlos Marx en su comprensión dialéctica del proceso histórico? Por supuesto que no. ¿O presenta la historia alguna otra clave en sí mismo la historia? El cristianismo afirma, en contraste con todos los otros puntos de vista, que la historia es la historia de Dios, porque Él está trabajando, se mueve a través de un plan concebido en la eternidad por medio de su progresivo desarrollo y su manifestación histórica hacia un clima dentro de la historia y luego más allá a otra eternidad futura. La Biblia tiene esta concepción lineal del tiempo y nos dice que el centro del plan de Dios para la historia
y para la eternidad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, junto con su iglesia, con su pueblo redimido y reconciliado. Para comprender esto, puede ayudarnos a contrastar la perspectiva de los historiadores profanos con lo que la Biblia enseña. La historia secular concentra su atención sobre reyes, reinas y presidentes o políticos y generales, es decir, personajes importantes. Sin embargo, la Biblia en lugar de ellos se concentra en un grupo que llama los santos, que a menudo son gente pequeña, insignificante, sin importancia, pero que al mismo tiempo constituyen el pueblo de Dios y por esa razón son conocidos para Dios, pero tenidos por desconocidos para el mundo. La historia secular se concentra en las guerras, batallas y tratados de paz, seguido por más guerras, batallas y tratados de paz. La Biblia, por el contrario, se concentra en la guerra entre el bien y el mal. La victoria decisiva ganada por Jesucristo sobre los poderes de las tinieblas. El tratado de paz rectificado por su sangre y la proclamación soberana de una amnistía para todos los rebeldes que se arrepientan y crean en Él, en nuestro Señor Jesucristo. La historia secular se concentra sobre el mapa cambiante del mundo a medida que una nación vence a otra y anexa su territorio y sobre la caída y surgimiento de imperios. En cambio, la Biblia se concentra en la comunidad multinacional llamada la Iglesia, que no tiene fronteras territoriales, que reclama nada menos que todo el mundo para Cristo y cuyo imperio no tendrá fin. No hay duda de que hemos pintado en forma demasiado tajante el contraste entre la visión bíblica y la visión no bíblica de la historia, porque las escrituras no ignoran los grandes imperios de Babilonia, Egipto, Grecia y Roma y los imperios de nuestros días. Y una historia secular fidedigna no puede ignorar el hecho de que la iglesia, sin embargo, es una cuestión de perspectiva y de prioridades. El Dios viviente es el Dios de todas las naciones del mundo, pero dentro de la comunidad humana universal existe una comunidad del pacto, su propia sociedad nueva, el comienzo de su nueva creación. Es solo frente a este pueblo que Él se ha comprometido que la promesa eterna, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amados hermanos, la iglesia es central para el evangelio. El evangelio que algunos proclaman es demasiado individualista. Cristo murió por mí, decimos, y luego cantamos acerca del cielo como aquello que está reservado para nosotros, para mí, para la iglesia de Balboa únicamente. Ambas expresiones son ciertas. En cuanto a la primera, el mismo Pablo escribió, el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En cuanto al llamado canto de gloria, el Evangelio promete la gloria del cielo para los cristianos, pero esto está muy lejos de ser el Evangelio completo, porque resulta evidente, hermanos, a partir de Efesios 3, que la totalidad del Evangelio incluye tanto a Cristo como al misterio de Cristo. Las buenas nuevas de las riquezas insondables de Cristo que Pablo predicó son que Él murió y resucitó no solo para salvar a los pecadores como yo, como usted, aunque sí lo hizo, sino también para crear una nueva humanidad, no solo para redimirnos del pecado, sino también para adoptarnos en la familia de Dios. No solo para reconciliarnos con Dios, sino también unirnos con nosotros mismos, entre nosotros. Por lo tanto, la iglesia es una parte integral del Evangelio. Nos ofrece la buena noticia acerca de una sociedad nueva, tanto como de una vida nueva. La iglesia, hermanos, es central para la vida cristiana. Usted sencillamente no se puede ir molesto de la iglesia local y decir, yo seguiré siendo cristiano, pero ya no me congregaré. No, porque eso nunca ha estado en el plan de Dios. Resulta entonces, hermanos, interesante que Pablo concluya esta sección del capítulo 3 de la misma forma en que lo comienza, en el verso 1.
es decir, con una referencia a su propio sufrimiento por causa de los gentiles. Les dirige la siguiente exhortación. Así que les pido, escribe Pablo, que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Los sufrimientos y el honor o la gloria están permanentemente unidos en el Nuevo Testamento. Jesús dijo que entraría en su gloria a través del sufrimiento, cada uno de nosotros. Todo el que quiera vivir, escribe Pablo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecuciones. Así que él estaba sufriendo en la prisión a causa del Evangelio, como si fuera un héroe manteniéndose firme para que sean incluidos en la nueva sociedad de Dios. Tan convencido estaba él del origen divino de su visión que estaba preparado a pagar cualquier precio para ver la transformación en realidad. Esta es la medida de la entrega de Pablo por la iglesia. Amado hermano, en Balboa le pregunto, ¿y usted? ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos al sufrimiento máximo con tal de llevar a la iglesia de Cristo hasta donde Cristo quiere llevarla? ¿Levantamos la bandera de Cristo, hermanos? Por supuesto que puede argumentarse que Pablo era excepcional. Después de todo, él era el apóstol de los gentiles. Había recibido una revelación especial y una comisión especial. Así que era de esperar que sufriera por la iglesia. Sin embargo, el principio es aplicable, amados hermanos, a todos y cada uno de nosotros, los cristianos, a través de la historia, y los cristianos de hoy, en medio de esta crisis mundial, a causa de una pandemia, por asunto de salubridad, escuchando unas fuentes de mentiras constantes y de desinformación constante. Pero nosotros estamos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Si la iglesia es central para el propósito de Dios, ¿cómo se ve tanto en la Biblia como en la historia? Que es central, sí. Por cierto que también debe ser central para nuestra vida. ¿Cómo podemos tomar a la iglesia con tanta seriedad? Pregunto. ¿Debemos tomar la iglesia con tanta seriedad? Mi respuesta, hermano, es sí. ¿Cómo nos atrevemos a desplazar hacia la circunferencia lo que Dios ha colocado en el centro? ¿Cómo podemos poner a la iglesia, nuestra vida congregacional, nuestro compromiso con la iglesia local, ponerla a un lado de nuestras vidas como algo opcional que podemos atender en algún momento que estemos desocupados? Cuando el plan y el propósito de Dios es que la iglesia y nuestra vida congregacional esté en el centro de nuestras vidas. No, por el contrario, debemos buscar ser miembros responsables de la iglesia, activos en alguna manifestación local de la iglesia universal. Hermano, no podemos aceptar ideales mediocres que están lejos de los ideales del Nuevo Testamento para la nueva sociedad de Dios, la iglesia de Cristo. Ya se trate de servicio de adoración, mecánicos o carentes de significado, o de compañerismo frío o dañado por rivalidades que hacen que la cena del Señor sea una farsa o un aislamiento de la sociedad que transforma a la iglesia en un gueto indiferente al mundo exterior y a sufrimiento. Y si en lugar de ellos, como hizo Pablo, mantenemos la visión de la nueva sociedad de Dios como su familia, la familia de Dios, su lugar de morada y su instrumento en el mundo, la iglesia, entonces estaremos constantemente procurando que la adoración de nuestra iglesia sea más auténtica, su compañerismo más amoroso y su misión más compasiva. En otras palabras, estaremos listos, como escribe Pablo, para orar, para trabajar y si es necesario, hermanos, a sufrir.
a fin de transformar la visión ahora en una realidad. Amados hermanos en Balboa, tenemos tanto que hacer, hay tanto que caminar. Y mientras caminamos, vamos proclamando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo leales a las Escrituras, leales a nuestro Señor Jesucristo, leales al Evangelio. No nos desanimamos. Y cuando caemos, el Señor nos levanta, amados hermanos en Balboa. No miramos lo difícil de las circunstancias de estos tiempos. Estas son pruebas y Dios las ha preparado de antemano para nosotros y las vamos a superar con la ayuda y el poder de Dios. Amado hermano, usted que me está escuchando en su hogar, no se desanime. Que este tiempo que está en su hogar sirva para examinar su vida, su comunión con Dios y su compromiso con la iglesia local. Para cuando en el día y en el tiempo del Señor, que esperamos que sea pronto, permita que nos encontremos, vengamos renovados, fortalecidos, a llevar el ministerio de la iglesia de Cristo hasta donde el Señor así lo ha determinado para nosotros. Que el Señor me lo bendiga muy ricamente. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por la salvación que nos has dado en Cristo. Y ayúdanos a hacer la iglesia como está escrita en esta carta de Pablo a la iglesia en Efesios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.